Seguimos con la serie de Lucas. Llevamos ya bastante tiempo predicando sobre Lucas, ya estamos en la fase final. Concretamente en esta última semana estamos tratando los últimos momentos de Jesús. Concretamente en una noche intensa, llena de acontecimientos, de sucesos. Una noche en la que Jesús fue traicionado, como vimos hace muy poco tiempo, en Getsemaní, con el beso que Judas le había dado, que precisamente fui yo el que prediqué ese texto. También hemos visto cómo sus discípulos que prometieron lealtad absoluta, pues lo abandonaron a las primeras de cambio, huyeron asustados. También hemos visto como Pedro, uno de sus más fieles, no, pero sí uno de sus principales discípulos, de los más cercanos, lo negó en esta noche en la que transcurre estos acontecimientos, lo negó hasta 3 veces antes de que cantara el gallo, antes de que amaneciera. Después también Jesús fue arrestado y fue llevado ante los líderes religiosos, donde allí fue insultado, fue ridiculizado con golpes, le vendaron sus ojos mientras le golpeaban y lo ridiculizaban. Después fue llevado ante el gobernador romano Poncio Pilato y lo acusaron falsamente ante él. Le dijeron que Jesús alborotaba al pueblo y que se proclamaba rey. Y Pilato, después de interrogarlo, pues no encontró nada malo en él. Entonces, pues lo envió a Herodes Antipas, quien tampoco encontró culpable a Jesús. Explicar ahora que Pilato andaba en la cuerda floja, por así decirlo, ¿no? Por diversos acontecimientos que se habían dado en los últimos tiempos. Había habido unos incidentes previos de brutalidad, por así decirlo. Pilato ya era conocido por su crueldad y en una ocasión utilizó tropas para ejecutar a un grupo de galileos. Esto además de un incidente anterior en el que ingresó con sus tropas para colocar insignias romanas en Jerusalén. Y esto provocó bastantes protestas masivas que fueron brutalmente reprimidas por este señor, por Poncio Pilato. Herodes se distanció de Pilato por esta situación. No le gustó nada que se ejecutara a sus compatriotas galileos, él gobernaba aquella zona, y tampoco que colocara estas insignias con la imagen del César. Estas insignias eran estandartes que se colocaban con la insignia o con la imagen del César. Esto no gustaba a los judíos, porque ellos consideraban que era ofensivo para ellos. Pues solo Dios era merecedor de adoración. Así que este hecho no gustó. Me vaya a perdonar, pero madre mía. Pero esa enemistad entre Herodes y Pilato se vio restaurada. El gesto de Pilato, como vimos la semana pasada, de enviar a Jesús a Herodes, pues fue visto por Herodes como un gesto de amistad y de buena voluntad por parte de Pilato. Pero anterior a esta nueva amistad seguían la represión y las protestas. La represión violenta de estas protestas provocó un gran número de muertes y de continuas quejas contra Pilato, llegando a Roma este malestar. Y esto puso a Pilato un poco en la cuerda floja, en extrema vulnerabilidad.
lo colocó con bastante presión sobre sí para mantener el orden a toda costa. Sabiendo esto, poniéndonos un poco en contexto cuál era la situación en la que se encontraba Pilato, llegamos al momento que hoy nos toca ver. Pilato reúne nuevamente a los líderes religiosos y al pueblo para dar su sentencia final. En este pasaje de hoy podremos ver cómo Dios está siempre al control. Veremos cómo Jesús ocupó nuestro lugar y también veremos que aunque la sociedad nos empuje hacia la neutralidad, en realidad no podemos ser neutrales ante Jesús. Ese sería el núcleo central de la predicación de hoy, que se encuentra en Lucas 23, del 13 al 15, y que dice así el texto. Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, y les dijo: me habéis traído a este hombre diciendo que perturba al pueblo, pero después de haberle interrogado, yo delante de vosotros no le encuentro culpable de ninguno de los delitos de los que le acusáis, ni tampoco Herodes, porque nos lo ha enviado de nuevo. Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte, así que le castigaré y después le soltaré. En la fiesta de la Pascua, el gobernador estaba obligado a conceder la libertad a un preso. Pero todo el gentío gritaba al unísono: ¡fuera con este! ¡Suéltanos a Barrabás! El tal Barrabás estaba en la cárcel a causa de una rebelión que había tenido lugar en la ciudad y por un homicidio. Pilato, que quería poner en libertad a Jesús, habló de nuevo a la gente, pero ellos volvieron a gritar: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Él, por tercera vez, se dirigió al pueblo y diciendo: ¿pero qué delito ha cometido? No he descubierto en él ningún crimen que merezca la muerte. Le castigaré y le soltaré. Pero ellos seguían pidiendo a gritos que fuera crucificado, y finalmente prevalecieron las voces del gentío y de los principales sacerdotes. Entonces Pilato sentenció que se hicieran lo que pedían. Soltó al que estaba encarcelado por rebelión y homicidio y puso a Jesús a disposición de ellos. Como hemos visto, como hemos ido viendo en las últimas predicaciones, Jesús está en medio de un juicio que no está siendo muy ortodoxo, por llamarlo de alguna manera. En realidad se está siendo muy injusto con Jesús, muy injusto. Es acusado falsamente, como ya hemos visto días atrás, domingos atrás, y hoy veremos cómo finalmente será condenado a muerte. Bueno, ya sabemos el final de la historia, ¿no? No estoy haciendo spoiler. Pero está siendo condenado a muerte aún a sabiendas de que es inocente, mientras que un criminal reconocido por todos los judíos y por Roma, por Pilato, que es el gobernador romano, que sí que es culpable y que sí fue juzgado seguramente con justicia, este hombre es liberado. En todas las lecturas que he hecho a lo largo de esta semana, que han sido bastantes, hubo una lectura de la palabra que me llamó mucho la atención. Habla de la santidad en la conducta para con Dios y para también con los hombres. Y resulta curioso que estos líderes, conocedores de la ley, conocedores de la palabra, casi de memoria, actúen de esta manera con Jesús. Mirad lo que dice Levítico 19:15. Precisamente el Levítico se basa en las enseñanzas de todos estos líderes y dice: no cometerás injusticia en los juicios. Qué curioso, ¿eh? Una ley para ellos, una ley que seguían y fijaos, ¿no? No cometerás injusticia en los juicios, ni para favorecer al pobre, ni para complacer al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Líderes que predicaban la palabra de Dios, pero que no aplicaban esa palabra en sus vidas, ¿verdad? Bueno, Jesús ya los enfrentó duramente a lo largo de su ministerio. Llegó a decir de estos líderes fariseos
En Mateo 23, 27 podemos leer: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda pudredumbre». Vivían muy lejos de lo que aparentaban ser. Y se hace muy evidente en el juicio que se lleva a cabo con Jesús. Un juicio muy injusto. Muy injusto. Pero que a pesar de toda la injusticia, nada de lo que estaba pasando en ese día o en esa semana estaba pasando por decisión de aquellos líderes. Quiero que tengamos bien claro esto, que Jesús está en esta situación no porque los líderes, no porque el pueblo o no porque Pilato tuvieran poder alguno para manejar los tiempos en esta situación. Jesús está aquí por amor. Grabároslo bien, Jesús está aquí por amor. Lo que está sucediendo no es un accidente, es el plan perfecto de Dios para rescatar al pecador. Jesús es el camino para el perdón. Grabároslo bien. Es un plan, el plan perfecto de Dios para rescatarnos. Todos conocemos el pasaje de Isaías, ¿verdad? Isaías 53, un texto precioso, pero además de precioso, preciso, que relata los padecimientos de Jesús en los últimos días y que sorprendentemente se escribió 700 años antes de que ni siquiera Jesús hubiera nacido. Dice en Isaías 53, en el versículo 10, que el Señor quiso quebrantarlo. El Señor quiso quebrantarlo a Jesús. O sea, ya desde antes se sabía y estaba dispuesto que el Señor iba a quebrantar a Jesús, sujetándolo a padecimiento, por entregar su vida como ofrenda expiatoria por el pecado. Verá su descendencia, vivirá muchos años y por su mano prosperará la voluntad del Señor. Jesús no nació con la intención de ser simplemente un buen maestro que iba a hacer algún que otro milagro y ya está. Jesús no nació para eso. Jesús nació con un propósito divino, previsto antes de la creación del mundo. Jesús, que ya existía en la eternidad junto a Dios, se encarnó para arreglar lo que el primer hombre, lo que el hombre en general había roto, que era la relación perfecta con el Padre. Y la manera de arreglarlo no era otra que la cruz. Por tanto, los líderes judíos, las multitudes y Pilato son instrumentos, simplemente instrumentos para llevar a cabo el plan redentor de Dios. Dios está al control de la situación. Eso no nos debe de caber la menor duda de que esto es así. El apóstol Pedro dijo en Pentecostés, después de que Jesús ya había resucitado y ya había ascendido a la presencia de Dios, dice en Hechos 2:23, que Dios lo entregó conforme a un plan proyectado y conocido de antemano por Él. Y vosotros, valiendo de no judíos, clavasteis a Jesús en la cruz y lo matasteis. Instrumento. Pero Dios lo entregó conforme a su plan proyectado, conocido de antemano por Él. Aunque los hombres hicieron cosas malvadas, porque así fue, no sé si habéis visto la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Yo ayer vi algún fragmento mientras predicaba porque intentaba explicar alguna cosa, al final me la he dejado en el tintero, no lo voy a explicar acerca de los latigazos y tal, de cómo fue la situación. No fui capaz de terminar la escena. No sé si a vosotros si os ha pasado, pero es dificilísimo ver eso, ¿no? Las cosas que hicieron con Jesús fueron horribles, malvadas, pero todo estaba sucediendo exactamente como Dios lo había decidido. Dios es soberano. Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Jesús mismo se ocupó de decírselo también a Pilatos cuando éste le dijo a Jesús que tenía poder para crucificarlo o para salvarlo o para soltarlo. ¿Y qué respondió Jesús? Juan 19:11 nos da la clave, ¿no? Nos dice lo que Jesús dijo.
ninguna autoridad tendrás para actuar contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado que tú. Pilato era solamente una herramienta en el plan de Dios para salvarnos. Todo el que presenció esta escena vio esto como una derrota de este que decía llamarse el Mesías. Y todavía puede parecer para la mayoría, para muchas personas, que era una victoria del mal, ¿verdad? Una victoria donde la oscuridad sale triunfadora. La situación era terrible. Un hombre bueno, juzgado injustamente, está siendo humillado, está siendo maltratado y va a morir en una muerte horrible, en una cruz. Pero no es así como sucede en realidad. Puede parecer que es una derrota, pero la realidad es que Dios estaba haciendo algo increíble. Estaba salvándonos. La cruz era un método que usaban los romanos como instrumento de tortura y ejecución pública para los enemigos del Estado, para los criminales, para los esclavos, para los rebeldes. Su principal objetivo era causar dolor al reo, humillación, además de que sirviera como advertencia para que los que vieran esta ejecución pues se pensaran muy bien o se pensaran mejor lo de cometer alguna ilegalidad, algún delito o rebelarse contra el imperio, ¿verdad? Decir que la cruz no era para todos, la cruz estaba reservada para personas de bajo estatus, principalmente, y nunca para ciudadanos romanos, a no ser que esos ciudadanos romanos fueran rebeldes o descubiertos en traición, principalmente soldados. La cruz, que el mundo la veía como una derrota y una vergüenza, era en realidad la estrategia perfecta de Dios para vencer el pecado, la muerte y vencer todo lo malo. Y esto hace que avancemos al segundo punto de hoy. Con el propósito de salvarnos, Jesús tomó nuestro lugar. Vemos en este texto una imagen increíble, el intercambio entre Jesús y Barrabás. Para muchos puede parecer que es algo sin importancia, que pasas de largo y como que, bueno, no le das mucha importancia, ¿no? Pero vemos aquí un hecho importantísimo, que es figura de lo que realmente pasa con respecto a nosotros. Barrabás, como ya dije antes, era un criminal famoso, había cometido robo, se había rebelado contra el gobierno y en ese altercado seguramente había matado a alguien porque estaba condenado por homicidio. Sus manos estaban manchadas de sangre. Era un hombre culpable que merecía morir en la cruz por sus crímenes. Sin embargo, sucedió algo increíble, extraordinario. La multitud gritó: libera a Barrabás, crucifica a Jesús. Increíble, ¿verdad? Entonces Pilato soltó a Barrabás, el criminal culpable, criminal que merecía estar en aquella cruz. Sin embargo, hubo un intercambio y fue Jesús, el inocente, el que fue crucificado. El culpable fue liberado, el inocente fue condenado. Un contraste bastante sorprendente, ¿verdad? Y decir que esto tampoco fue solamente un accidente en la historia. No fue algo que sucedió por casualidad, como muchos podrán pensar. Fue una demostración perfecta de que Jesús hace por nosotros, de lo que Jesús hace por nosotros. En la primera carta de Pedro, podemos leer en 1 de Pedro 3, 18, en la primera parte del versículo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El justo por los injustos. También Pablo, en su segunda carta a los Corintios, escribió: al que no conoció pecado, por nosotros... ¿No lo has puesto todavía? Vale. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en él
nosotros seamos hechos justicia de Dios. Hermano, Barrabás eres tú. Barrabás soy yo. Barrabás somos nosotros. Todos somos pecadores. El apóstol Pablo lo deja bien claro en su carta a los romanos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Un poquito más adelante en Romanos. Todos merecemos morir por nuestros pecados. Todos merecemos estar separados de Dios para siempre. Pero Jesús, el único que no cometió pecado, sin mancha, perfecto, el único que no merecía morir, tomó nuestro lugar en la cruz. Él murió en nuestro lugar. Recibió el castigo, y no cualquier castigo, pero un castigo que Él no merecía. El profeta Isaías escribió unos cuantos siglos, como he dicho antes, atrás, como ya hemos visto antes, escribió en el capítulo 53, en el versículo 5, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos paz, la paz de nosotros con Dios, cayó sobre Él el castigo. Para darnos paz, Él sufrió el castigo. Y por su llaga, por su herida, nosotros fuimos curados. Piensa en esto. Dios nos amó tanto que cuando éramos aún pecadores, cuando aún le desobedecíamos, cuando aún éramos sus enemigos, Jesús murió por nosotros. Él no esperó a que nosotros mejoráramos. No esperó a que nosotros nos arrepintiéramos primero. Él nos amó cuando aún estábamos perdidos. Esto es increíble, ¿verdad? No sé si pensáis en esto, pero esto es increíble. A mí esta verdad me llena de gozo, no sé a vosotros. Porque mi salvación no depende de mí. Mi salvación no es por mis logros, es por lo suyo. Y esto nos debe de llevar, o al menos a mí me lleva a estar eternamente agradecido a Dios. Y en consecuencia a vivir por y para Él. Cada día, cada día. Puedes que te sientas identificado con mis palabras y que reconozcas como yo esta verdad. Yo sé que no soy el único que reconoce esta verdad. Muchos de los presentes, la mayoría, reconocemos esta verdad. Pero también puede ser que me estés escuchando y que no te sientas identificado con esto. Quizás pienses que todas estas cosas están bien, pero que prefieres mantenerte al margen, sin tomar una decisión al respecto. Pero la realidad es que no puedes mantenerte al margen. Si no aceptas que Jesús murió en tu lugar y no reconoces que eres un Barrabás, que eres Barrabás, el Barrabás contemporáneo, corre el riesgo de ser precisamente un Pilato contemporáneo, que ese Pilato antiguo se pasó todo el juicio viendo la inocencia de Jesús, pero que por la presión decidió salvar su posición antes que salvar o antes que ser justo. Y esto nos lleva al tercer y último punto de hoy, y que yo he titulado El hombre que sabía la verdad, pero que no actuó. Así he titulado este punto porque en realidad no hay mejor forma de hacerlo. Y es importante no pasar por alto esto, porque nos sirve de claro ejemplo para reconocer el peligro que es actuar como actuó Pilato. Esto puede sucedernos, y de hecho nos sucede o nos ha sucedido alguna vez, ¿verdad? Pilato interrogó a Jesús y supo la verdad. Desde el primer momento supo la verdad. Declaró públicamente, no una vez o dos veces, hasta 3 veces, dijo que Jesús era inocente.
Concretamente, en Lucas 23, 14 y 15 dice: me habéis traído a este hombre diciendo que perturba al pueblo, pero después de haberlo interrogado, yo, delante de vosotros, no le encuentro culpable de ninguno de los delitos que le acusáis, ni tampoco Herodes, porque nos lo ha enviado de nuevo. Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Como dice Pilato, incluso Herodes Antipas llegó a la misma conclusión. Pero Pilato insistió en la segunda audiencia. Por tercera vez dijo, dirigiéndose al pueblo: ¿pero qué delito ha cometido? ¿Qué delito ha cometido? No he descubierto en él ningún crimen que merezca la muerte. Pilato sabía que Jesús era inocente. Lo tenía clarísimo. Sabía que lo correcto era soltarlo. Incluso intentó liberarlo. Pero entonces sucedió algo. La multitud comenzó a gritar cada vez más fuerte, pidiendo que crucificaran a Jesús. Lucas 23, 23 dice: pero ellos seguían pidiendo a gritos que fuera crucificado. Y finalmente prevalecieron las voces del gentío y de los principales sacerdotes. Según el Evangelio de Juan, los líderes religiosos le dijeron algo muy importante a Pilato, que lo hizo tambalearse. En Juan 19, 12 dice: si sueltas a este, no eres amigo de César. Dije al principio, la vulnerabilidad de Pilato, la fragilidad en la que se encontraba por su forma de actuar, ¿verdad? Y estos líderes fueron a la clave. Sabían que Pilato tenía que mantener el orden, ¿no? Y sabía que si no accedía a las peticiones que el pueblo estaba pidiendo, aquello se iba a revolucionar, se iba a salir de madre, seguramente irían con noticias a Roma y acabaría siendo destituido, quitado de en medio del poder. Estos judíos lo estaban amenazando. Decían que si no condenaba a Jesús, ellos irían con la noticia a Roma. Finalmente, Pilato acabó mal por sus malas decisiones. No se sabe muy bien cómo acabó. Algunos dicen que en Roma lo ejecutaron, que se suicidó. No se sabe muy bien, pero no duró mucho tiempo más. Pero en este caso, en este momento, Pilato tenía miedo de perder su posición. Como dije al principio, tenía mucho miedo, mucha vulnerabilidad. Así que aunque sabía que lo que estaba sucediendo con Jesús era injusto, cedió ante la presión. Pero como no estaba tranquilo, quiso desvincularse de esta decisión. ¿Y qué hizo? Todos conocemos la escena, ¿no? Se lavó las manos. Dice en Mateo 27, 24, al ver Pilato que nada adelantaba, sino que crecía el alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo y dijo: yo no me hago responsable de la muerte de este hombre, allá vosotros. Pero lavarse las manos no lo libró de su responsabilidad. No puedo escaparme de las consecuencias de mis decisiones simplemente diciendo que no soy responsable. Y esto es lo que estaba diciendo él al lavarse las manos. Este era el gesto que estaba haciendo. Bueno, aunque soy yo el que tiene que tomar la decisión, pero que mía no es la responsabilidad, ¿no? Pilato nos está mostrando el peligro de ceder ante la presión social. Él sabía la verdad, pero eligió lo que era popular en lugar de lo que era correcto. Hay muchos Pilatos. Saben que Jesús es real, reconocen que lo que dice la Biblia es verdad, que se niegan a seguir a Jesús, porque tienen miedo de lo que dirán sus amigos, de lo que dirá su familia, o de lo que dirán sus compañeros de trabajo. En cierta manera se están lavando las manos.
tratando de permanecer neutrales, pero como dije al principio, la neutralidad ante Jesús, pues no existe. Esa neutralidad, en definitiva, es rechazo. Jesús lo dijo claramente en Mateo 12:30. El que no está conmigo, está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No podemos permanecer simplemente neutrales. Debemos de tomar una decisión. No ceda ante la presión. Yo sé que no es fácil, porque hay mucha presión. Hay mucha presión. Pero estamos en la obligación de defender la verdad de Jesús, independientemente de que los demás lo entiendan o no. Ese ya no es nuestro problema, ese ya no es nuestro trabajo. Pilato permitió que los gritos de la gente, que lo que decía la gente, lo que decía la multitud, determinase su veredicto en lugar de basarse en los hechos y en la justicia. Y yo no sé tú, si yo entiendo que muchos de los que estamos aquí ya hemos tomado una decisión. Pero si no has tomado una decisión, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tener el mismo miedo que Pilato a perder tu posición social? Bueno, no te quedes en una zona neutral, ese es mi consejo. No te quedes en una zona neutral porque no existe esa zona neutral. Hermano, en este pasaje es un relato que nos habla directamente hoy. En primer lugar, porque somos Barrabás. Cada uno de nosotros merece condenación por nuestros pecados. Eso está claro, ¿verdad? Lo sabemos. Pero Jesús tomó nuestro lugar. Jesús fue golpeado para que nosotros fuéramos sanados. Jesús fue condenado para que nosotros fuésemos justificados. Jesús murió para que nosotros hoy podamos vivir. Esta realidad debe de cambiar completamente cómo vivimos. Debe llenarnos de gratitud. Si Jesús hizo esto por mí, por ti, ¿no deberíamos de dedicar nuestra vida a Él, a seguirlo? En segundo lugar, no podemos ser como Pilato. No puedes conocer la verdad y luego simplemente irte. Como he leído antes, hace muy poquito, de hecho todavía sigue ahí, el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge desparrama. Hay dos caminos y son muy diferentes. En Mateo 7, 13 y 14 dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay que elegir. O reconoces a Jesús como tu Salvador y como tu Señor, o lo rechazas. No hay otra opción. No hay una opción intermedia. En tercer lugar, confía en que Dios está al control. Cuando enfrenta injusticia, cuando enfrenta sufrimiento, cuando todo parece estar fuera de control, cuando la maldad parece triunfar, recuerda, Dios sigue siendo el Rey. Dios tiene el control. Él toma el evento más injusto de la historia, la crucifixión de su Hijo, y lo convierte en la salvación del mundo. Increíble, ¿verdad? El acto más injusto se convierte en nuestra justificación. Y si pudo hacer eso, entonces puede tomar cualquier situación en nuestra vida
y usarla para bien, para nuestro bien y sobre todo para su gloria, ¿verdad? Finalmente, la pregunta final. ¿Qué harás tú con Jesús? ¿Qué harás tú con Jesús? Esta es la misma pregunta que enfrentó Pilato 2000 años atrás. Pero no puedes permanecer neutral como lo hizo él. No puedes simplemente irte sin decidir. ¿Reconocerás que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Reconocerás que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Creerás que murió en tu lugar por tus pecados? ¿Te arrepentirás de vivir para ti mismo y pondrás tu fe en Él? ¿O vas a seguir rechazando a Jesús, cediendo ante lo que el mundo te dice y perderás tu alma? Aquella noche Barrabás caminó libre porque Jesús tomó su lugar. La pregunta es, ¿aceptarás que Jesús también tomó tu lugar? ¿Aceptarás que tú también eres Barrabás? Si nunca antes has aceptado a Jesús, puedes hacerlo hoy también. Hoy también es día de salvación. Es simple, es simple. Dirígete a Dios, háblale con tus propias palabras. Dile a Dios que crees en el Hijo, en su Hijo. Que crees que murió por tus pecados. Que deseas vivir para Él. Que estás arrepentido de toda tu vida pasada. Que deseas cambiar, que deseas ser cambiado. Que deseas ser transformado. Que deseas ser restaurado, rescatado. Hermanos, que Dios nos ayude a responder con fe. Que Dios nos ayude a responder con arrepentimiento. Y que nuestras vidas sean transformadas para su gloria. Amén. Amén.